Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en este programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX Oficial. Pueden acompañarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Acompáñenos aquí a cambiar de tema. Hoy precisamente en el programa que hacemos desde los estudios del periódico 1+1 abordaremos un tema fundamental. Hoy precisamente en la conferencia mañanera el licenciado Andrés Manuel López Obrador confirmó el compromiso a un año, entregará funcionando al 100% la línea 12 del metro, garantizará la seguridad de millones de usuarios y de habitantes de la alcaldía de Tláhuac. Compromiso que hizo precisamente esta mañana en la conferencia mañanera. Platicaremos más adelante sobre ese tema. También hoy tendremos en esta mesa de análisis, nos acompaña hoy la doctora Silvia Uriega, que hoy nos va a platicar sobre el tema que hicimos compromiso la semana pasada sobre el tema de COVID, el tema que ha generado un verdadero problema a nivel mundial. ¿Cómo estamos en semáforo amarillo, semáforo verde, Estado de México? ¿Qué medidas hay que seguir manteniendo? También platicaremos con el doctor Rafael Arenas Hernández y el contador público certificado Narciso Vargas Salanueva sobre el tema, precisamente las nuevas disposiciones para la tasa fija o efectivamente cómo van a tributar las personas morales de acuerdo a las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria. Y recuerde que hoy se cumple un mes de la implementación del Registro Nacional de Empresas Especializadas. Vamos a ver cómo va este registro de empresas en materia de outsourcing. Platicaremos en la mesa política con nuestro especialista Carlos Patiño López sobre el tema de corrupción, esta lucha frontal del gobierno, y platicaremos un poco sobre la línea 12 y también sobre la salida de la extitular de la función pública, Irma Heréndida. Platíquenos sobre estos temas aquí en redes sociales, compártanos su opinión y comentario. Soy Julio Jiménez y lo invito a que iniciemos este importante programa Cambiando de Tema. Acompáñenos. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. Así es, amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Cambiando de Tema. Recuerden que hacemos este programa desde los estudios del periódico 1+1. Y bueno, pues quiero agradecer esta mesa que hoy me acompaña, está integrada por voces autorizadas, por especialistas. Quiero agradecer la presencia de la doctora Silvia Uriega González Plata, que hoy nos acompaña con el tema de COVID. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. También nos acompaña el doctor Rafael Arenas Hernández, con el tema precisamente sobre la forma de tributación de las personas morales en nuestro país. Hay modificaciones, hay nuevas disposiciones. Platicaremos con él y también con el contador público Narciso Vargas Salanueva. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, preguntar. Bienvenido. También nuestro analista político, don Carlos Alberto Patiño López, con el tema anticorrupción. Carlos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un tema preocupante, ¿eh? Mira,
por décadas, por años, por mucho tiempo, el tema de corrupción ha golpeado al país, sin duda. Claro. También hay que decirlo que es, para que se realice la corrupción se necesita de las dos partes, ciudadano y en este caso los servidores públicos. También está el tema de que si es una cuestión cultural, la corrupción se ha ido creciendo, se incrementa. Pero la realidad es que han pasado gobiernos, se han creado instituciones para combatirlo y el que no cae resbala. En este tema. Y lo podemos ver ahorita desde la función pública, se maquila un tipo de corrupción, se dice, se rumora, se comenta esta condición para las pruebas COVID, ¿no? Desde el gobierno. Ahí está, empezamos con un tema preocupante que es la salud mundial. El fenómeno del COVID-19 o el SARS-CoV, como técnicamente debe ser reconocido, a nivel mundial ha generado y ha cobrado millones de vidas. Se han difundido en varios medios de comunicación investigaciones periodísticas sobre algunos actos de corrupción, desde la contratación de las vacunas, las pruebas. Algunos denuncian que incluso eran sustancias químicas sin ningún efecto, que eran obviamente agua. Otros afirman que incluso causaban daños a la salud. Las vacunas han sido un verdadero tema de discusión, pero más allá de las vacunas, el tema es la vida, la salud y la seguridad de millones de mexicanos. Yo quiero hoy agradecer especialmente a la doctora Silvia Auriega González Plata que nos acompañe y nos platique sobre los mitos, sobre las realidades, sobre la crudeza que representa la atención del COVID-19 en este momento en México. Estamos en semáforo amarillo en la capital de la República Mexicana, pero irónicamente en el Estado de México estamos en semáforo verde. A ver, es político, es un tema económico, es un tema de educación, es un tema realmente de salud, porque bueno, ya hasta las conferencias vespertinas ya desaparecieron. ¿Qué está pasando en este momento, doctora? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y algo muy importante que hay que considerar definitivamente es que la parte educativa es trascendental. Evidentemente hay muchos escenarios, usted lo ha comentado, pero tenemos que partir de una educación y conocimiento que ya se le transmitió a la población y que sabe cuáles son los recursos que tenemos hoy por hoy para seguirnos cuidando, con semáforo amarillo, verde, rojo o del color que me digan. Definitivamente también tenemos que reactivar la economía y los escenarios a diferentes niveles tienen que suceder. Claro. Pero es una realidad absoluta que también, aunque el proceso de socialización es una habilidad que todos los seres humanos desarrollamos todos los días, la tenemos que limitar. Y no es lo mismo salir a un transporte público de manera obligada porque tengo que ir a trabajar y vivo al día, Claro. a tener que ir o acudir a unas vacaciones, a una reunión, a la parte solamente social meramente. Y yo me pregunto, y considero importante que nos podemos hacer esta pregunta de nosotros. ¿Por qué ahora con todas estas redes sociales, la nueva tecnología y todo el boom que traemos de unos años para acá, Claro, que tanto nos gusta, ahora por qué no lo podemos aplicar? Y ahora sí tenemos la verdadera necesidad de tocarnos, de estar juntos, de hablar, de socializar, porque ya nos dimos cuenta que somos seres gregarios por naturaleza y que siempre será una necesidad el tener que compartir, convivir, y no es lo mismo que el médico me vea directamente, que me toque, a que yo lo pueda ver en una pantalla o por teléfono. Claro. Considero que eso es algo fundamental. Dentro de las medidas no debemos quitarnos el cubreboca. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un portador asintomático, que es lo que me puede estar pasando. Y entonces estamos platicando a esta distancia, ustedes y yo, y va a ser suficiente para que la carga viral, si es que la tenemos, que no la vamos a saber, nos pueda contaminar. Caray, qué peligroso. ¿De qué va a depender? Pues de la situación inmunológica de cada paciente, de la carga viral si es que la tiene, pero todavía no tenemos microscopio ni camaritas para saber él sí tiene, él no tiene, él sí tiene, él no tiene.
Si ya están vacunados, doctora, hay gente que tiene la segunda dosis de vacunación, incluso ya se enfermaron, ¿podrían incluso volver a contraer el virus? Por supuesto. Amable, Las vacunas nos ayudan a minimizar el problema y el riesgo de contagio, sí, pero hay un porcentaje grande de volvernos a contaminar, y aquí la venia y la situación que tenemos de bienestar en este sentido y el apoyo a las vacunas es que no nos vamos a complicar y no nos vamos a morir, a menos que tengamos comorbilidades serias, como lo sería un paciente complicado con una enfermedad de base, cruda, crónica, degenerativa, una leucemia, un linfoma, una situación de este tipo que también puede generar la enfermedad y, a pesar de la vacuna, complicar y matar. Entonces tenemos que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Claro. Hasta que nosotros tengamos una población cubierta en el 70-80% de las vacunas, probablemente se comenzará a dar el rebaño y esto va a empezar a desaparecer. Pero el día de hoy todavía hay repuntes, ya empezamos a tener nuevamente pacientes nuevos, familias contaminadas. Caray. Que a lo mejor no padecen la enfermedad como en los primeros escenarios, pero que existe, la hay. Y eso no se va a acabar el próximo mes de agosto, ni Por en julio, supuesto que no. ni septiembre. ¿De qué va a depender? De que sigamos lavándonos las manos, utilizando gel, mantener una distancia adecuada, no quitarnos el cubreboca y portarlo correctamente para evitar justamente Un riesgo de contagio. Amable auditorio, pues aquí está la recomendación, aquí está la opinión en una primera instancia con la doctora Silvia Uriega González Plata sobre estos mitos, sobre estos riesgos, sobre esta realidad de que la gente decía, ya me vacuné y ya no me pasa nada, estoy inmune, puedo ir, subir, bajar, hacer y tornar. No, sí lo puede usted hacer, nada más que con las medidas preventivas, con los cuidados necesarios y obviamente respetando los protocolos para evitar un posible contagio. Me comentan que ya tenemos en la línea telefónica para dar paso al enlace vía Zoom con nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, precisamente para platicar sobre escenarios del Estado de México, cómo está viviéndose en este momento el Estado de México en todos los aspectos, porque, amable auditorio, quiero aclarar, el Estado de México está en semáforo verde. Y de ello depende el número de contagios, de hospitalizados, de muertos. Obviamente sigue aumentando en la Ciudad de México, pero sin embargo en el Estado de México seguimos en semáforo verde. Me gustaría platicar, si ya tenemos el enlace con la doctora Karina Rocha Priego, para platicar sobre este escenario en el Estado de México, nuestra directora general de Grupo 1+1. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Gracias, Julio. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, aquí estamos en el Estado de México, precisamente en la ciudad de Toluca, con un frío atroz. Un clima sin lugar a dudas pues característico de esta temporada de lluvias, tormentas y bueno, efectivamente Toluca siempre con un frío característico, pero también con un escenario en este momento económico, político, social y de salud muy peculiar, doctora. ¿Nos podría compartir un poco al respecto cómo está viviéndose en este momento el Estado de México estos aspectos? Sí, claro que sí, Julio. Estaban ustedes hablando ahorita que el Estado de México está en semáforo verde. La realidad es que lo consideramos un error a nivel salud, toda vez que la gente ha creído que el estar en semáforo verde es estar libre de contagio o libre de la enfermedad, lo cual no ha sido así. Si bien es cierto, las autoridades dan a conocer una cifra de contagios últimamente que ha disminuido, pero no se ha erradicado. Desgraciadamente, los niños ya regresaron a las escuelas. Si bien paulatinamente, muchos ya están yendo a las escuelas y ha habido ciertos contagios, porque lamentablemente ya hoy niños menores de 12 años están sufriendo el contagio de COVID-19, Julio, y precisamente eso es un grave problema a nivel familiar. Si consideramos que hay un niño enfermo, quiere decir que en un núcleo familiar todos los miembros pueden estar enfermos, o por lo menos la mayoría, y no se están tomando las medidas necesarias. Sí acudes a los centros comerciales, sí acudes a las oficinas gubernamentales, sí hay protección, sí hay protección, pero en la calle, realmente en la calle, Julio, lo que nosotros vemos es gente sin tapabocas, gente que pues no le interesa. Lo decía hace un momento tu invitada especial, buenas tardes, una cosa es salir a reuniones
familiares o de amigos, y otra cosa es tener que salir a trabajar. Pero igual creo que es responsabilidad de todos y la gente está saliendo sin protección, Julio, lamentablemente. No quiero llegar a pensar que en próximos días se tenga que dar la noticia que también se baja a 1 grado el semáforo epidemiológico aquí en el Estado de México. Por lo pronto, en el Valle de Toluca, lo que nosotros estamos viendo, la gente se está controlando, entre comillas, pero el Valle de México sí puede ser un foco de infección bastante delicado si consideramos que la mayor parte de la gente que sale a trabajar utiliza el servicio de transporte público y no están tomando las medidas necesarias. Una cosa es que estemos en semáforo verde, pero la realidad es que sí era necesario llegar a ese semáforo, o únicamente fue una estrategia económica para apoyar a las familias y apoyar a los comerciantes para poder recuperar un poco de lo perdido en esta pandemia. Sí es un poco delicado el tema, Julio, y en México todavía no lo terminamos de entender, desgraciadamente. Doctora, del escenario empresarial, económico, financiero del Estado de México, bueno, pues ya reabrieron prácticamente todas sus actividades. Sin embargo, ¿cómo percibe usted desde la perspectiva periodística, cómo percibe usted la reactivación de la economía del Estado de México? ¿Están al 100%? ¿Están respetando el número de aforo? ¿Están respetando la sana distancia, los restaurantes, la industria? ¿Cómo están trabajando en este momento en el Estado de México después, claro, de esta pues, pandemia y de este confinamiento? Mira, Julio, se puede decir que los comercios, los restaurantes, en cierta medida están tomando las precauciones necesarias porque las autoridades, los inspectores, por llamarlo de alguna manera, están sobre de estos negocios. Económicamente hablando, el Estado de México está bastante, en una situación crítica, ya que muchos comercios tuvieron que cerrar, muchos restaurantes tuvieron que cerrar. La realidad es que hay familias que están tratando de recuperarse si tenían, lo voy a decir coloquialmente, si tenían un changarrito, por llamarlo de alguna manera, lo tuvieron que cerrar. A lo mejor era su único sustento, a lo mejor lo pudieron abrir con el dinero de alguna pensión, con alguna liquidación del padre de familia o la madre de familia, y estos tuvieron que cerrar. Sí se está retirando paulatinamente, pero no podemos decir que estamos bien. El hecho de que veamos comercios abiertos no quiere decir que en verdad se estén recuperando o que en verdad estén bien. Desgraciadamente se perdió muchísimo en esta pandemia. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, lo hemos platicado usted y yo. La gente de México, los mexicanos no estábamos preparados para esta contingencia. A lo mejor estamos ya preparados para un sismo, para un terremoto que desgraciadamente hemos vivido varios en los últimos años y nos ha causado grandes estragos. Ya estamos preparados tal vez para ello, pero para una pandemia como la que todavía estamos padeciendo no estábamos preparados, y realmente la reactivación económica, no solo en el Estado de México, a nivel nacional, está bastante lenta. Esperamos que a finales de este año haya algo. Creo que en las fechas importantes que se esperaban en este año para recuperación, entre comillas, era el 14 de febrero, por ejemplo. El Estado de México, recordemos que es un productor nato de flor, y sin embargo el 14 de febrero sí se esperaba un repunte, pero no se cumplieron las expectativas. El 10 de mayo fue exactamente lo mismo. Sí está caminando, sí estamos saliendo, sí se está teniendo alguna mejora, pero todavía nos falta muchísimo realmente para recuperar lo que se tenía antes de esta pandemia. El gobierno del Estado de México está trabajando arduamente, pero la realidad es que está dando paliativos, lo voy a llamar de esta manera, está dando paliativos. El gobernador ha trabajado muy intensamente con su tarjeta rosa para apoyar a las familias de escasos recursos, pero no siento que se esté cubriendo realmente la necesidad de la población vulnerable que el Estado de México, ustedes lo saben, el Estado de México tiene el mayor número de pobres o de pobres extremos en el país, y se está trabajando, sí, pero no se está combatiendo realmente el problema que se tiene. Repito, a lo mejor no es culpa de los gobiernos, a lo mejor no es culpa de nadie. No estábamos listos para una pandemia y lo estamos padeciendo realmente severamente en la entidad. Escuelas cerradas, comercios, restaurantes,
todo lo que ustedes ven, el retraso, incluso lo podemos ver en el retraso de los pagos de los impuestos que nos corresponden cada año, como es el agua, el impuesto predial. Hay problemas con los pagos de la luz, los costos se fueron altísimos, Julio. Estamos pagando luz carísima en este país y la gente no está pudiendo pagar porque no hay de dónde pagar. Los prediales no se están pagando, el agua no está pagando, los ayuntamientos no están teniendo esa recuperación que se esperaba. Por ende, es una cadenita que afecta a toda la población. Si se afecta al gobierno, pues afecta a toda la población. Espero que esto vaya cambiando con el paso de los meses, pero mientras sigamos saliendo, mientras sigamos siendo irresponsables, mientras no nos sigamos protegiendo, Julio, esto no va a acabar nunca. Claro, claro. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Karina Rocha. ¿Algo más que desea agregar? ¿Algo más que desea compartirnos? Estábamos viendo la publicación del periódico Diario Amanecer en su columna del día de hoy, un tema preocupante, el ejercicio de la libre manifestación frente a un acto de vandalismo. Esa mirada línea, no sé qué opina, doctora, un tema preocupante, ¿eh? Es preocupante, pero más preocupante es que las autoridades estén atadas de manos a una circunstancia como estas, Julio. Yo comento en la columna la necesidad en algunos casos como este, de vandalismo, de destrucción, en el que las fuerzas públicas tienen que entrar para proteger lo que nos corresponde. El día 22 nos hicieron el favor estas mujeres feministas, es que no sé cómo llamarlas, la realidad para mi gusto no son más que vándalas que se dedican a la destrucción. Nos hicieron el favor de romper las fuentes de la Plaza Cívica de la ciudad de Toluca. Son históricas estas fuentes, Julio. Claro. Realmente yo me acuerdo de estar en la escuela primaria y salir de la escuela e irnos precisamente a la Plaza Cívica y jugar en esas fuentes. Hoy llegaron y las destruyeron y nadie pudo hacer nada. Las fuerzas públicas no pudieron meterse. ¿Por qué? Porque hay visión de derechos humanos que protege precisamente el derecho a la manifestación. Pero una cosa es manifestarse pacíficamente y otra cosa es llegar a destruir. Aquí la petición es que sí entren las fuerzas públicas, que se haga lo que se tenga que hacer. Si mal no recuerdo, Julio, y ustedes lo vivieron, es mi año, pero yo no lo viví personalmente, pero en el 68, si mal no recuerdo, el dispersar manifestaciones que fueron muy graves en ese año, el dispersar manifestaciones en un principio se hizo a través de agua. El agua pues no dañaba a nadie, sin embargo sí dispersaba manifestaciones. Qué grave tener que llegar a pensar que tenemos que regresar a esos tiempos para evitar estos destrozos. El día 22 de julio, desgraciadamente salió herido un reportero que estaba haciendo su trabajo. No pasó a mayores, sí fue delicado el golpe que recibió, pero nada grave, nada que pusiera en riesgo su vida. Pero el día de mañana, Julio, no quiero llegar a pensar que por un desmán de estos puedan alcanzar a gente inocente, alcanzar a algún niño de los que se encuentran siempre en el centro de la ciudad de Toluca y que pudieran quitarle la vida. ¿Qué va a pasar? ¿A quién van a culpar? ¿Quién va a intervenir? Creo que hay cosas que se pueden evitar y hay que llegar a acuerdos con las autoridades, con los derechos humanos, para evitar que estos desmanes se sigan suscitando, no solo en Toluca, Julio, yo creo que en toda la República. Yo creo que donde empiezan los derechos de unos terminan donde empiezan los de otros. Creo que es el momento de poner un hasta aquí a estos actos vandálicos. Y un punto importante, Julio, el día de ayer, el presidente del Congreso, el presidente de la legislatura, que es Maurilio Hernández, el morenista Maurilio Hernández, me llamó mucho la atención su intervención el día de ayer en la que manifestaba que exigía al gobierno del estado una investigación a fondo con respecto a ver quién está pagando estas manifestaciones y estos destrozos. Unos le echan la culpa a Morena, otros le echan la culpa al gobierno del estado, sea quien sea. ¿Estarán ustedes de acuerdo? No es una manifestación, no es una protesta común y corriente. Esto fue un acto vandálico contratado, por decirlo de una manera, pagado
para causar destrozos y echarle la culpa a alguien. Sí me llamó la atención lo que dijo Mauricio Hernández, porque él responsabiliza al gobierno del Estado. Y por otro lado, grupos de gentes que incluso estaban trabajando dentro del Congreso al momento de estos desmanes, sí decían, bueno, ¿por qué Morena hace esto? Todo el mundo se echa la bolita, pero nadie absolutamente hizo nada ese 22 de junio para poder dispersar esta manifestación. Se fueron solitas porque empezó a llover. Quiere decir que el agua puede ser una respuesta para dispersar estas manifestaciones. Pero la realidad sí es muy grave lo que está pasando, Julio. Cada vez son más violentas las manifestaciones que se están llevando a cabo en este país. Pues muy lamentable lo que está pasando en el Estado de México, doctora, sin lugar a dudas, preocupante para los mexiquenses, preocupante para los mexicanos, preocupante para el Estado de Derecho, ante la indiferencia, la omisión o la simulación de las autoridades, que nadie quiere responder, nadie quiere atender el problema, nadie quiere investigarlo, y mientras tanto los que siguen pagando las consecuencias son los mexicanos. Yo quiero Así es, y nadie quiere actuar, Julio, nadie quiere actuar por una razón importante. Las policías no pueden actuar por los derechos humanos, el gobierno no quiere actuar por derechos humanos, nadie quiere actuar, y desgraciadamente eso es lo que ha permitido que estas manifestaciones cada vez sean más violentas. Al fin y al cabo, nadie me hace nada, nadie me detiene, no tengo que pagar y sigo destruyendo. Yo creo que la situación va por ahí. Espero que haya una respuesta a ver qué pasó realmente con estos actos vandálicos el pasado 22 de junio. Pues ahí está la opinión, el análisis de nuestra directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, la doctora Karina Rocha Priego, a quien le agradecemos siempre su valiosa participación en este programa Cambiando de Tema. Doctora, ¿podríamos molestar a la próxima semana, el próximo jueves, para darle seguimiento a estos temas tan importantes a nivel nacional? Claro que sí, Julio, estamos súper pendientes y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muy amable, doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer. Y bueno, pues yo quiero dar seguimiento precisamente a estos temas de interés público, de interés colectivo, de interés comercial, empresarial, económico, financiero, fiscal, empresarial, en pocas palabras. ¿Usted se acuerda que en esta nueva política de fiscalización, por no llamarle terrorismo fiscal, esa nueva política del gobierno para establecer nuevas líneas de tributación a los empresarios, a las personas morales, hay un nuevo ajuste en cuanto a la tasa efectiva para pagar el impuesto de la renta, estas nuevas condiciones vinculadas a la actividad preponderante de las empresas? Yo quiero agradecerle al doctor Rafael Arenas Hernández, y no sé si ya tengamos en la línea telefónica a el contador público certificado Narciso Vargas Salanueva para hacer esta unificación de criterios con ellos dos y poder platicar sobre el tema. Doctor Rafael Arenas, a ver, ¿cómo está este tema de la nueva tasa efectiva para personas morales, aclaro, para empresas, en relación vinculadas a su actividad empresarial, a su actividad comercial? Ya no habrá planeación fiscal, ya no habrá ningún tipo de estrategia fiscal. Así es. Y si la hay, es delincuencia organizada, es defraudación fiscal. Exactamente, para allá va el tema. Adelante. ¿Qué sucede? A partir de la reforma fiscal 2021 se adicionó una fracción en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Claro. Allí menciona de inicio todos los contribuyentes, que la autoridad va a tener una facultad adicional, que es dar a conocer a los contribuyentes 3 temas específicos: parámetros de utilidad, tasas efectivas y conceptos deducibles. Entonces, ahorita lo que nos estamos enfrentando y que acaba la autoridad recaudadora de emitir un comunicado respecto de tasas efectivas para ciertos sectores de personas morales, pero además grandes contribuyentes, o sea, no es a todos los contribuyentes, ahorita inició con grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué nos vamos a esperar? Tasas efectivas para medianos, tasas efectivas para pequeños, tasas efectivas para personas físicas, porque el Código Fiscal habla de contribuyentes, no habla nada más de personas morales. Y después, ¿qué sigue? Los parámetros de utilidad. Y después, ¿qué sigue? Conceptos deducibles. Es decir, esto es el inicio en donde le va a exigir, le va a pedir al contribuyente que realice una declaración en función a ciertos parámetros que tiene y donde le está pidiendo que si realizó alguna planeación fiscal agresiva, ¿sí?, que no hay un esquema reportable, o que hay esquemas reportables, pero que no lo reportó, además. Que no lo enteró. Que no enteró el impuesto. Así es.
hay una amenaza velada. Le dice, revisa el ejercicio 2016, 2017, 2018 y 2019. Revísalos. Si la tasa efectiva y el nivel de riesgo que tienes es peligroso por planeaciones fiscales, por operaciones, además es operaciones con partes relacionadas y partes no relacionadas. Es decir, y es con todo. Y es con todo, partes relacionadas y no relacionadas. Verifica tu información. Si tú hiciste alguna planeación fiscal agresiva y no me la reportaste porque ya está previsto el tema de los esquemas reportables, bueno, te voy a ir a revisar. Y donde exactamente, entonces voy sobre ti porque ya está justamente amarrado todo el tema, incluyendo hasta delincuencia organizada. Estamos hablando de que si la autoridad recaudadora determina que hay un daño fiscal de 8 millones y hay 3 personas que están, vamos a decir, involucradas en este hecho, claro, entonces sí lo puede mandar a delincuencia organizada. Caray, un tema preocupante, la calificación que da hoy la autoridad Zendaya a estos temas pues de persecución, vamos a llamarle la fiscalización. Están persiguiendo a los sectores empresariales, están persiguiendo a quien genera empleos en este país, están persiguiendo a quien arriesga sus capitales formalmente para generar un estímulo a la economía y detonar el crecimiento de la economía, generando empleos, consumiendo bienes, servicios y además tributando. ¿Por qué no ejercitan la misma política de persecución o de terrorismo fiscal en la economía informal, contador? ¿Por qué no pasa este tema igual? Bueno, a juicio de la autoridad, es un tema de principio de economía, ¿sí? Claro. Efectivamente, hay mucho hoyo fiscal en la parte de la economía informal, claro, pero le sale más caro. Yo creo que debe de tomar otra alternativa para atraer esos contribuyentes, esas personas que deben de ser contribuyentes, que es la economía informal, porque también el hoyo fiscal es muy amplio. Va a ser muy difícil que vaya con los pequeños informales, le va a salir más caro revisarlos, traerlos, y definitivamente el hecho de emitir ciertas reglas, cierta regulación fiscal, como por ejemplo un régimen de incorporación fiscal, famoso RIF, que en lugar de volverse un régimen en donde se traigan los contribuyentes, se volvió un esquema de planeación fiscal, y la misma autoridad lo mencionó hace cerca de 2 semanas, que se dio cuenta, yo no sé por qué apenas se dio cuenta, lo sabíamos desde que nació el RIF, de que justamente iba a ser un esquema de planeación fiscal. 2 millones de pesos de ingresos el primer año sin pagar un solo quinto de impuestos. Entonces, debe de hacer algún programa de tal manera de que pueda atraer a esos pequeños informales, traerlos a la formalidad, darles ciertos beneficios, regresar a ver realmente cuál es su capacidad contributiva y que no exista un daño al erario de decir, me estoy gastando mucho dinero en fiscalización y es poco el dinero recaudado. A juicio de la misma autoridad, dice que con pocos contribuyentes que revise, que son los grandes contribuyentes, va a tener un margen de recaudación alto. No olvidemos que el año pasado el margen de recaudación que tuvo fue millonario, pero fue millonario justamente por algunos temas de planeación fiscal internacional de estas empresas, por un tema de discrepancia en la interpretación de las normas, tanto locales como internacionales. Perfecto. Me reportan que ya tenemos en la línea telefónica a el maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva. Contador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, un placer saludarlo como siempre. El placer siempre es mío. Un saludo a ti, a tu audiencia, al doctor Rafa, que lo veo que está acompañándote. Maestro, un tema preocupante para los empresarios, un tema que genera especulación, debate, análisis para los contadores, para los especialistas en impuestos, para la gente que está dedicada profesionalmente a la interpretación de las normas tributarias, a sus efectos, a su implementación, a sus consecuencias fiscales, penales y administrativas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta nueva disposición en donde las empresas, las personas morales, pagarán sus impuestos de acuerdo a una tasa real en función de su actividad, vinculadas a su actividad empresarial, maestro? Doctor, con mucho gusto. Sí, fíjate que requiere análisis y requiere sobre todo ser sensibles, y me parece que ese elemento hace falta hoy en día.
una tasa real de ISR para grandes contribuyentes, y yo pregunto en función de qué se calculó, a quienes se incluyó en la muestra. Se puso en la mesa las condiciones de cada entidad económica y el marco social y económico en el que se desenvuelve. Estoy seguro que no. El indicativo no es malo desde luego, nos puede ayudar para muchos efectos, sobre todo hablando de economía, pero para hacer una fiscalización me parece un elemento que no tiene todas las variables importantes para ir a tocar la puerta a un contribuyente y decirle, oye, en función de esta tasa tienes que pagar. Pues no, cada entidad se desenvuelve de manera diferente, hay años buenos para algunos, años malos para otros. Entonces me parece que no, es un poquito aventurado, me parece, y creo que aquí la autoridad debería de ser un poquito más flexible. A lo mejor está bien que nos den un indicativo, desde luego, revisa, ponte en orden, no sé, pero la declaración fue en ese sentido. Publico las tasas, revísalas de acuerdo a tu sector económico, y si estás fuera del rango de la tasa que yo estoy publicando, entonces regularízate, presenta declaraciones provisionales y anuales y págame el impuesto que debiste haber pagado. Y me parece que no es así. No estoy de acuerdo, y coincido obviamente con el comentario del doctor Rafael, lo estaba escuchando, estoy siguiendo la transmisión y me parece que no es lo adecuado. No digo que sea equívoco el hecho de recabar datos, ponerlos en línea en una base de datos para tener información que nos sirva de métrica, de referencia, pero no para fiscalizar. Ahí está la opinión de otra voz autorizada, del contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva. A ver, en redes sociales, amable auditorio, recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX oficial. Me están preguntando, me están cuestionando a los dos especialistas. Hoy se cumple un mes de la implementación, de la entrada en vigencia de este nuevo registro, pues de empresas especializadas, este registro, este padrón nacional, consecuencia de la reforma laboral en materia de subcontratación o outsourcing. ¿Qué está pasando en este momento? Le pregunto al contador público Narciso Vargas, y también le pregunto al doctor Rafael Arenas. ¿Quién inicia, por favor? Adelante, maestro. Gracias. Narciso Vargas. ¿Me permite? Bueno, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una lluvia de amparos, ¿sí? Una lluvia de amparos porque las reglas, en una forma general, para no entrar a detalle, pero sí que la audiencia lo escuche, en una forma general, algunas reglas han sobrepasado el texto de ley, ¿sí? Ese es un argumento que se está utilizando obviamente en la defensa. Otro argumento importantísimo es el manejo y el resguardo de la información sensible que se nos pide para subirnos a este registro. Y hay otro argumento que te voy a compartir a ti y a toda la audiencia. La reforma toca también al gobierno, se reforma el apartado B del 123 constitucional, pero a este sector, al aparato gubernamental, se le da más tiempo para que se regularice. Para ellos la reforma va a entrar en 2022. Entonces también aquí hay un trato desigual. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Justo eso, que se está inconformando el patrón. Ya tenemos casos, uno muy sonado, no quiero decir marcas, pero ya tenemos uno muy sonado que ya está en ese proceso de obtener la suspensión definitiva. Y como pues hay varios, ¿no? Y me parece que entonces se debe tener mucho más cuidado a la hora de legislar y a la hora de publicar las reglas del juego, cuidar que estas reglas nunca sobrepasen al texto de ley. Eso es lo que está pasando hoy en día, doctor. Pues ahora quiero pedirle al doctor Rafael Arenas su comentario en relación a esta implementación de esta reforma en materia de subcontratación. Adelante, doctor Rafael Arenas. Creo que sí, doctor. A pesar de haberse ya cumplido un mes y estar en vigor ya el famoso portal REPSE que se llama, el registro, ¿no? Hay plazos que tienen que cumplir. A partir del día 1 de agosto ya no son deducibles los pagos que hagan a estas empresas si no cuentan con el registro del padrón especializado. Indiscutible, indispensable. Para que esto sea,
por supuesto que hablábamos en algunas mesas de que es un cumplimiento del miedo, un cumplimiento de si quieres que te contrate, si quieres que te pague, a lo mejor no estás obligado a tener tu registro en el padrón, pero entonces no te voy a pagar si no te inscribes en el padrón. Entonces hay una avalancha de contribuyentes, de personas que se están inscribiendo, que están abarrotando totalmente el portal. Claro. Van apenas 600 empresas, de la última información que dio la Secretaría de Trabajo, que se han incorporado. Bueno, ¿qué sucede adicionalmente? Mañana es la línea de muerte para algunas empresas, para muchas empresas, si quieren que el día 1 de agosto ya tengan la autorización. Porque metiendo mañana viernes, este registro, claro, pasan 20 días, después de esos 20 días puede pasar 3 días en donde yo le puedo pedir a la autoridad que se pronuncie al respecto. Eso además, si no se le ocurre pedirme más información, porque la puede pedir los lineamientos, no obstante está toda la información perfectamente solicitada, inclusive la geolocalización. Algo preocupante. Algo preocupante. Muy preocupante. Claro. Dice, y si no estoy de acuerdo, te puedo pedir más información que no venga en ese listado. Si la pide y después pasan esos 20 días, no se pronuncia, yo puedo solicitarle que se pronuncie. Afirmativa ficta. Así es. Y esta afirmativa ficta, si yo lo presento mañana viernes, así es, yo para el día 1 yo ya debo de tener mi registro. De tal manera que ya estamos en una cuenta regresiva. A ver, amable auditorio, aquí el tema importante otra vez para las empresas, otra vez para los patrones, otra vez para el sector productivo que trabaja, que paga sus impuestos y que quiere cumplir con las reformas y que quiere cumplir dentro del marco de la ley. Si usted presta un servicio especializado o es del sector de las empresas de ejecución de actividades especializadas u obras especializadas, obligatorio, mañana es el último día para inscribirse en el famoso registro de empresas prestadoras de servicios especializados, REPSE. Así es, para que el día 1 ya tengan su registro. Si se tardan más tiempo, bueno, va a ser el día 4, el día 5, el día 8, es decir, no hay un tiempo, pero el día 1 no son los pagos. Si yo el día 1 no tengo mi registro, si el día 1 no soy una empresa especializada registrada, pues no van a pagar. Oye, yo lo metí hasta el día último de junio. Bueno, pues a lo mejor va a salir seguramente hasta el día 15 de agosto. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar en ese lapso? No tengo registro. No tengo registro, no tengo pagos. Perdón, doctor, cuando te refieres o se refieren a empresas especializadas, ¿qué sectores? De hecho, todos los sectores, excepto, dijo la autoridad, excepto contadores y abogados. Aquellas personas que pongan a disposición, claro, que pongan a disposición personal para la ejecución. Las escuelas. Y los medios de comunicación. Todo un tema, ¿eh? Sí. Todo un tema. Hay un buen, yo diría, segmento de desinformación, de miedo, de confusión, porque recuerda, amable auditorio, que los que prestamos servicios profesionales independientes, que vendemos bajo el esquema de un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, es decir, regulado por el Código Civil, no tenemos una relación obrero-patronal con la empresa, ¿eh? Por eso no somos sujetos aplicables de la norma. Así es. La pregunta es, a ver, los médicos, freelance que se conocen, ellos son, ¿no?, independientes y están bajo un esquema civil, y no hay una relación de trabajo formalmente. Pero yo le pregunté a los médicos, y aquí está el contador, tiene una clínica, tiene personal especializado que tiene una actividad estrechamente vinculada con su actividad preponderantemente económica. Y si contrata los servicios de un anestesiólogo, tendrá que exhibirle al anestesiólogo el registro, o él le dice, no, yo más firmo un contrato civil de prestación de servicios profesionales y con eso garantizamos la responsabilidad de la empresa. Pero la clínica sí tiene que estar registrada. La clínica, ¿qué cree? La clínica, el médico debe estar empadronado. ¿Es correcto, contador? Así es. Tenemos toda la línea telefónica a el maestro Narciso Vargas Salanueva. Maestro, perdón, yo sé que usted está con una agenda igual que todos nuestros invitados muy saturada. Quiero aprovechar este tiempo para reiterarle nuestra inquietud. ¿Qué está pasando en el ámbito económico financiero para las empresas? ¿Qué está generando esta implementación de la reforma en materia de subcontratación o outsourcing para las empresas? ¿Está generando desempleo? ¿Está generando disminución en la nómina? ¿Está generando altos costos económico-financieros para la empresa? ¿Corrupción? ¿O vamos con la corrupción? ¿Qué opina, maestro Narciso Vargas? Sí, mira, me parece que los efectos no los hemos terminado de ver, porque es correcto, al haber eliminado la subcontratación como la conocíamos,
pues imaginemos todas las empresas y la cantidad de trabajadores que estas ponían en otras entidades económicas. Entonces, bueno, todo esto va a desaparecer. Y uno diría, bueno, no hay una afectación porque el trabajador que estaba en la empresa de outsourcing pasa a la empresa que realmente debió de haber sido su patrón todo el tiempo. Bueno, me pareciera que no hay, pero hay que recordar que la empresa que prestaba este servicio tenía también un aparato administrativo, tenía también sus áreas funcionales para dar el servicio, y entonces al bajar la cortina pues va a quedar gente desempleada. Ahora, también hay que recordar que hay trabajadores que se van a ver beneficiados en el sentido de que qué bueno que se les vaya a reconocer un salario que era el real, ¿sí? Ante el Seguro Social principalmente, ese es el tema. Pero quien los recibe, doctor, quien los recibe va a tener que pagar un costo mayor porque obvio sube el salario, aumenta el costo en seguridad social. Eso no está mal, eso está bien, pero es un impacto financiero y es de lo que estamos hablando justo en este momento. Ese impacto financiero seguro no lo tenía medido el empresario, y hay otro, déjame decirte, las reglas dicen, si pasas a los trabajadores... Las causas económicas que vas a tener que pagar. Sí, claro. O sea, Manuel, qué gusto, perdóname. Mira, llegas a la empresa, ¿no? La empresa no tenía trabajadores, no era patrón. Entonces la regla dice, reconóceles sus derechos incluyendo la antigüedad. Y ese es el factor más importante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si tengo un trabajador, en este momento le reconozco 5 años de antigüedad, 3, 10, 15, etcétera, el pasivo laboral que jamás estuvo dentro de mi estructura financiera, hoy en día va a estar. ¿Qué pasa con los trabajadores también? Nuestro analista político Carlos Patiño quiere preguntarle un tema que ya en redes sociales se generó especulación. Adelante, Carlos. Sí, son estas multas o estas cuotas que vas a tener que pagar por la sanción económica directamente al que genera el empleo. Y el que no se da de alta. Si yo no me doy de alta, te van a multar. ¿Qué pasa en un momento, maestro Narciso Vargas? Perdón, no te escuché. Adelante, Carlos, pregúntale. Sí, el tema es aquí la cuestión de la multa. O sea, las consecuencias económicas que van a tener las empresas al no darse de alta o al que se le pase algún trámite, ¿no? Y también mucho de eso es la falla del sistema, la falla del servicio que el gobierno ofrece. Ahí está. Adelante, maestro Narciso Vargas. Sí. Hay que recordar que es una reforma que viene a inhibir una conducta, vamos a decirlo así, no deseada. Luego entonces, al inhibirlas, las sanciones son muy altas, no es correcto. Las sanciones son muy, muy altas. La más alta llega a 4,5 millones, pero la sanción es por no tener el registro y aún así llevar a cabo operaciones de subcontratación, aunque sea de servicios especializados. El tema es, si no tienes el registro y llevas a cabo esta actividad de comercial, pues, de prestación de servicios, entonces te multo. ¿Por qué? Estoy tratando de inhibir la conducta. Y no me parece mal eso. Lo que sí está en exceso son el importe de las multas, y lo más grave, lo subrayo, es que se tipifica como delito fiscal y nos mandan al código, y ahí la pena es corporal de 3 meses a 9 años. Entonces, prisión preventiva oficiosa, y bueno, si ya se involucran a más de 3 personas, delincuencia organizada. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Yo quiero agradecerle a los especialistas, al contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, a nuestro amigo Narciso Vargas Salanueva, que nos haya tomado la llamada. Y bueno, yo sé que es complejo desplazarse en esta ciudad, con el semáforo amarillo es muy complejo, la carga de trabajo es mucha, yo reconozco su gran profesionalismo y reconocimiento profesional, pero quisiera invitarlo en próxima fecha para que nos acompañe aquí en el estudio, maestro. No, será un placer, Julio, con todo gusto. Indícame el día y lo organizo con mucho gusto. Maestro Narciso Vargas Salanueva, ya compromiso hecho para que nos acompañe aquí en el estudio de 1+1. Tengo una última pregunta que ya en redes sociales me quedó pendiente, pero quiero formularla. A partir del mes de agosto, ¿qué va a pasar?
¿podrán cumplir con sus obligaciones para efectos de deducción o no podrán hacerlo? No pueden hacerlo. Si las empresas que requieren y necesitan o están dentro del supuesto jurídico de ser empresas que se deben registrar en este padrón de personas físicas y morales, de servicios especializados u obras especializadas, no se podrán contratar ni ellas ni a los outsourcing porque no van a ser deducibles esos pagos. Y además son ilegales. Exactamente. No puede contratar a alguien que no tenga su registro. Correcto. O sea, no hay trabajo. No hay trabajo. No te contrato si no me traes tu registro, aunque te haya tardado lo que tú decías. La burocracia de las propias instituciones, hablando de la unidad de trabajo digno, no cumplió, no revisó porque fue mucha la demanda, porque claro, me dan un mes para hacer mi trámite y no hay la capacidad ni de personal, ni tecnológica, ni de infraestructura, como bien referías, Carlos. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿para qué sirve el RFC? O sea, ¿para qué sirve que te inscribas con tu dirección fiscal, todos tus documentos ante Hacienda, biométrica en el SAT? ¿La tienes? ¿Para qué sirve? Mira, esto, hablando de corrupción y hablando del tema COVID, hablando del tema, cualquier tema, contable, claro. El gobierno es un facilitador, no es un entorpecedor de trámites. O sea, el gobierno me tiene que facilitar todo para poder realizar mi actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Únicamente obstaculiza todo el proceso, lo hace más complicado. Eso también es corrupción. Eso es corrupción. ¿No? También el tema de atender la línea del metro, no atender ciertos temas, es corrupción. Por ejemplo, en el tema de la compra de las pruebas COVID. Las pruebas COVID. Es desde la casa donde está para que no se realicen ese tipo de actos y desde la casa se hace. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Total. Nada más la retiran, se van a las enaguas del presidente, igual que la señora directora del metro, se va a las enaguas de la jefa de gobierno, y ahora ¿qué es lo que pasa? La jefa de gobierno o el presidente se va a las enaguas del presidente. Entonces es una tapadera y el presidente ahora dice, no, todo lo de la línea 12, a ver, no es suficiente, yo voy a ser la única persona. Y todavía sale a celebrar y a decir que las empresas están cómodas para poder subsanar el problema. Y no se les va a multar, o sea, todo el proceso legal que lo manda la Constitución y las leyes queda en un limbo. Entonces, todo es corrupción, o sea, todo al final hay corrupción. ¿Qué se hace? Si el gobierno no me da la facilidad para inscribirme, para hacer esto, pero yo tengo la necesidad de trabajar y si no hay trabajo, ¿qué hago? Tengo que recurrir abajo del agua a buscar a alguien del SAT para que me pueda dar de alta, cuánto me... Entonces, no, aquí citas, venden las citas. Venden todo. Venden todo. Eso es lo terrible. Entonces, a mí, cuando hablan con este discurso de anticorrupción, no se las creo. A ver, los amigos del auditorio, ¿ustedes se la creen? Ustedes son los que están como ciudadanos al día a ir a buscar permisos, pero es desde lo local, un permiso para tu casa. Oiga, voy a tirar una pared. No hay citas. ¿Cuánto por la cita? Oiga, es que ahora no, es que te van a caer ahora y te van a clausurar tu casa. O sea, no puede ser. Pues ahí está la opinión de una voz autorizada, de un especialista, de un analista político como don Carlos Alberto Patiño López, que hace una reflexión, un análisis sobre el fenómeno de corrupción, de impunidad, que en este país sigue siendo una realidad lamentable. Porque si no, pregúntale a las 26 familias víctimas de este accidente. Y empieza desde... Y a los enfermos. Desde la educación, cáncer, como claro. Bien lo dice la doctora, desde la comunicación. A ver, la comunicación que está mandando y está lanzando el gobierno al quitar ya las conferencias, al decir que hay tantas vacunas, que no llegamos llegamos creo que a 20 millones de personas, somos 130 y tantas. O sea, desde esos mensajes
está mal. Hay corrupción desde los mensajes. Querer decir una cosa y pasa otra. Mira, quiero hacer esto. Ayer, curiosamente, en el canal 14, vi una película en la noche que se llama El año de la peste. Esta película se filmó en 1978, dirigida por Felipe Casals. Es muy interesante. Es un guión de Gabriel García Márquez con Juan Arturo Bernal y José Agustín, o sea, nada más. Y tratan el tema de la peste. ¿Qué pasa en la Ciudad de México cuando llega una peste? No, bueno. Sale hasta el presidente, ¿no? Bueno, en esta historia, ocultar información, no decir las cifras. Es una película que es del 79, que está actual a este momento, y el comportamiento del gobierno. Hablan de cómo adelantar las vacaciones en las escuelas y atrasar también la entrada de los trabajadores del gobierno. O sea, es una obra, es una película actual del 79. No, bueno. Y todo radica en la comunicación también. A ver, si el presidente se siente de primer mundo y ya dice que ya estamos muy avanzados con el tema de vacunación, es falso. Y al abrir los semáforos, ¿qué es lo único que hace? Compararse con Europa y Estados Unidos, que va diferente el ritmo de vacunación. Entonces, ¿por qué quererlo igualar cuando no son las condiciones? Se necesita más del 70%, ¿no, doctora? Doctora Silvia Uriega. Por lo menos el 70-80%. Entonces, si tenemos 20 personas, y no con todo el esquema completo, No. ¿Cuántos en realidad hay que ya les dio COVID? No tienen la cifra. ¿No? A lo mejor desde un principio le apostaron a la inmunidad de rebaño. Las primeras conferencias que dijo Gatell era, no, pues en la escuela es mejor que si hay un niño y 10 se infectan. O sea, le apostaron siempre a esto. No es verdad que le estaban apostando al tema de la vacunación. Doctora, ¿cuál es su percepción en este momento para escenarios de COVID? Y aquí, complementando un poco lo que dice el maestro, es la situación de los repuntes que se están dando a diferente tiempo en diferentes países. Por ejemplo, nosotros esperábamos una situación para vacaciones de Semana Santa, claro, y todo el mundo hablaba de una tercera ola, misma que no llegó. En apariencia comenzó a bajar y fueron cambiando los semáforos. Efectivamente, sí, es cierto que las hospitalizaciones y los pacientes y los casos fueron disminuyendo, definitivamente, porque hay conciencia social. Claro. Pero comienza el semáforo verde y casualmente a 2 semanas del semáforo verde comienzan otra vez los repuntes. Que de momento, hoy por hoy, no sean alarmantes es una situación, pero no sabemos si es el principio de una tercera ola o qué va a suceder. Es que con estas cifras, el año pasado, exactamente en los meses, estábamos en naranja. Bueno, ya estábamos de naranja para entrar a rojo. Claro. Pero ¿a qué le están apostando? El tema es la falta de información que te está dando el gobierno. Ese es el mayor problema, la educación. Falta de información, falta de conciencia ciudadana, falta de responsabilidad de muchos sectores que salen. Así es. Congruencia. Pero el ciudadano se confía de sus autoridades. Ese es el problema. Ahí radica todo. Cuando la autoridad manda un mensaje, el ciudadano la acata. Claro. Pero si ese mensaje está mal, hubo una temporada que los ciudadanos no sabíamos qué hacer. Empezamos a guardarnos antes y el presidente que decía, no hombre, salgan. Y ahora son las contradicciones. O no usen el cubrebocas. Esa es otra. ¿Se acuerdan de esa declaración en la conferencia? Perdón la interrupción, yo quiero hacer un comentario. El día de hoy justamente hay una noticia en donde en Estados Unidos hay poblaciones que ya están teniendo otra vez repuntes importantes por el no uso de cubreboca. Y no se han vacunado ciertas poblaciones. Además de que no están entrando al tema de la vacunación. Pues a mí me gusta este tema para que lo sigamos trabajando para usted.
que lo sigamos analizando para usted. Para que usted tenga la opinión, la información objetiva desde la opinión de voces autorizadas, de especialistas que nos comparten sus conocimientos, su experiencia y su análisis para que usted se forme el mejor criterio, tome la mejor decisión y haga la mejor elección. Lo que buscamos, si me permites, por favor, con nosotros es que se muevan, que digan, oye, dijo esto Carlos, estoy en contra, pero averigua, o sea, se meten a buscar, esa reacción. Generemos eso y se puedan hacer su propia opinión. Adelante, doctora. Yo solo quiero hacer un comentario al auditorio. Por favor. Definitivamente cada quien va a decidir qué hacer con su bienestar. Con su salud. Eso es con su salud, eso es una realidad. Claro. Pero sí generar la conciencia de que esto no va a ser para siempre. Es un tiempo, no sabemos qué tan largo, qué tan corto, pero yo creo que no nos va a quitar nada mantener sana distancia, lavarnos las manos, utilizar el cubreboca, no hacer reuniones con más de 10 personas, etcétera. Todo lo que ya todo mundo conoce, sabe y es del dominio público. ¿Para qué? No bajar la guardia. A eso me refiero. No bajen la guardia porque no sabemos finalmente cómo se vaya a presentar la enfermedad en mí, en mi familia, perdón la comparación, en mi entorno laboral, claro. Pero es una ruleta rusa. No sabemos en un momento dado cómo viene el problema. ¿Está mutando ya? Ya hay mutaciones. Muchísimas. Y más agresivas. Y además el virus se va perfeccionando cada vez que muta el mismo en cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente las vacunas cubren esas mutaciones. El virus sí tiene una cuestión exacto, ¿sí? Aspiracional. Sí, y aquí claro. El presidente te dice, no hombre, tú si quieres más estás mal. No es de clase media, amable auditorio, no es de clase media. Exacto. Pero nosotros sí somos de clase media. Somos una clase que es consecuencia y producto del esfuerzo, del compromiso, de la responsabilidad y de la conciencia social. Yo soy Julio Jiménez y quiero agradecerle en nombre del presidente del Grupo 1+1, don Naim Livier Cahuí, y de nuestra directora general del Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, y de todo mi equipo de profesionales, audio, video, el ingeniero Miguel, que nos acompaña en esta gran producción, nuestro fotógrafo en jefe, don Raúl Ruiz, nuestra amiga en cabina central, la licenciada Tania, pero también mis analistas, mis invitados, que nos hacen favor de brindarnos su tiempo, de compartirnos sus conocimientos, la doctora Silvia Uriega González Plata, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. El licenciado Carlos Alberto Patiño López y claro, el doctor Rafael Arenas Hernández, así como los enlaces telefónicos con el maestro en Derecho Fiscal Narciso Vargas Salanueva. A ellos y a usted agradecerles su valiosa participación. Ya saben, en redes sociales compártanos sus comentarios, su análisis, su debate, incluso sus propuestas. Y que compartan el video en claro Facebook, que sí, ¿no? Recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX oficial, ya sabe, los invito para que el próximo lunes en punto de las 14:30 horas nos acompañe aquí a seguir cambiando de tema. Cambiemos a México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Excelente y muy buen provecho. Hasta la próxima. Lunes y jueves, para contrastar todas las opiniones, todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México.